Saludos cordiales, licenciado. Mi nombre es Odalis Pinos, de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura. Hoy voy a hablar sobre el tema del contexto histórico y cultural del formalismo ruso y del estructuralismo francés. Este trabajo tiene como objetivo entender cómo estos dos movimientos transformaron la manera de analizar la literatura. Para comenzar, quiero dar una breve explicación sobre estos dos movimientos que son tan importantes. Ambos cambiaron totalmente la forma de estudiar la literatura. Dejaron atrás interpretaciones subjetivas y pusieron análisis más técnicos y estructurados. Aunque los dos surgieron en épocas distintas, los dos aportaron una mirada científica al texto literario. El formalismo ruso aparece entre 1914 y 1930. Su propuesta principal fue que la literatura debe estudiarse desde una estructura interna, sin depender de la biografía del autor o de las emociones del crítico. Ellos querían un análisis más científico, basado en cómo está construido el texto. El contexto del formalismo es bastante convulso. La caída del imperio, la guerra y la revolución. En medio de tanta crisis, las artes buscaban renovarse. Y esto influyó en que los formalistas quisieran romper con las críticas tradicionales. Este ambiente de cambio favoreció la idea de estudiar la literatura desde su técnica, no desde la moral o de la historia. Una de sus contribuciones más fuertes es que nos enseñan a diferenciar la trama del argumento, a observar cómo funcionan las técnicas narrativas y cómo la literatura produce efectos estéticos. Todo esto fue clave para que más adelante surgiera la narratología moderna. Víctor Shklovsky introduce la famosa desfamiliarización, que significa que la literatura tiene la capacidad de hacernos mirar lo común como si fuera una experiencia nueva. Esto demuestra que lo importante no es el qué, sino el cómo está contado. Roman Jakobson es el puente entre el formalismo y el estructuralismo. Él explica las funciones del lenguaje y afirma que en la poesía predomina la función poética, que pone en el foco en la forma del mensaje. Su pensamiento abrió nuevas posibilidades para estudiar el texto. Estos tres autores ampliaron el movimiento. Tinianov afirmó que la literatura es como un sistema. Eichenbaum profundizó en las técnicas narrativas y Tomaszewski organizó conceptos que usamos todavía en clases de literatura. El estructuralismo aparece varias décadas después y aunque también estudia estructuras, su visión es mucho más amplia. Ya no se centra solo en la literatura, sino en la cultura, los mitos, los discursos y las prácticas humanas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa entra en un periodo reflexivo, donde muchas disciplinas empezaron a buscar explicaciones mucho más profundas. Este ambiente favoreció al desarrollo del estructuralismo, que quería descubrir las reglas ocultas que organizaban la cultura. Claude Lévi-Strauss explicó métodos lingüísticos del estudio de los mitos y las relaciones familiares. Para él, los seres humanos organizaban la realidad mediante oposiciones, como la vida y la muerte o la naturaleza y la cultura. Esta idea influyó también en los estudios literarios. Roland Barthes es uno de los más conocidos, pues este propuso que el sentido del texto no dependa del autor, sino del sistema de signos y del lector. También analiza los códigos que constituyen una narración, lo que amplía muchísimo la interpretación literaria. Michel Foucault analiza cómo los discursos son regulados por estructuras históricamente profundas. Su idea de las epístemes muestra que cada época tiene una manera determinada, aunque se le clasifica como postestructuralista. Su aporte es fundamental. Todorov y Genet consolidaron métodos muy usados hoy en el análisis literario. Sus conceptos siguen apareciendo
en clases, investigaciones y estudios narrativos. Aquí se presenta una comparación entre los dos. El formalismo ruso se enfoca en lo interno del texto, sus técnicas, su forma y los procedimientos que producen un efecto estético. Para ellos, el lector no participa mucho. Lo importante es cómo está construido el texto. Por otro lado, el estructuralismo francés amplía la mirada. Ya no solo se analiza la obra, sino también el sistema de cultura, el lenguaje, los mitos, los discursos, todo lo que lo rodea. Aquí el lector tiene un rol activo porque ayuda con la interpretación de códigos del texto. En resumen, el formalismo estudia la obra por dentro, mientras que el estructuralismo lo entiende como parte de un sistema más grande de significados. Aquí podemos observar las diferencias clave. Lo más importante para los formalistas es que el texto genere un efecto en el lector, mientras que para los estructuralistas el lector es parte del proceso interpretativo. En conclusión, estos dos movimientos cambiaron la forma en la que se estudia la literatura. El formalismo ruso aportó una mirada centrada en la estructura interna de las obras, enfocándose en los procedimientos, la forma y los efectos estéticos que produce el texto. El estructuralismo francés amplió este enfoque, analizando no solo las obras literarias en sí, sino también los sistemas culturales y lingüísticos que la rodean. Para ellos, el sentido se construye a través de códigos y relaciones dentro de un sistema mucho más amplio. Gracias a estas dos corrientes, hoy contamos con herramientas más claras y organizadas para interpretar textos. Su influencia sigue presente porque nos permiten entender la literatura como un fenómeno complejo, donde se conecta el lenguaje, la cultura y la interpretación.